Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Decíamos con los muchachos en el campamento, excelente y mejorando. Y a Jesucristo esperando. ¿Qué tal si lo probamos? ¿Cómo están mis amigos y hermanos? Esta mañana tuve el privilegio de visitar a mi amigo, el doctor Silvino Jaimes, en una pequeña revisión oftalmológica. Él hace unos añitos atrás me hizo una cirugía con láser para que no usara los lentes en el púlpito y facilitar las cosas. Y entonces recordaba lo que me sucedió en esa ocasión. Porque cuando fuimos después de la cirugía, al día siguiente a la revisión, llegábamos con el ojo vendado. Y me acuerdo que estábamos sentados y una señora le pregunta a un señor, ¿a usted le dolió? Y él dijo, no, a mí no me dolió. ¿Usted sintió como arenita en los ojos? Y él dijo, no, yo no sentí arenita en los ojos. ¿A usted lo operaron? No, a mí no me operaron. La señora pensaba que todos están operados, ¿no? Bueno, y entonces estábamos allí cuando entró un señor que tenía los dos ojos vendados. Fue el momento, pasó donde el doctor Jaimes. Él le quita los vendajes, le aplica unas gotas y esta persona empezó a ver lo que no veía anteriormente. Así que estaba feliz, abrazó al doctor, gracias Dios, abrazó al doctor y entonces miró a su esposa que lo acompañaba, él casi no veía antes nada, y la mira y dice, amor, qué linda que eres. Y ustedes saben que hay gente ingrata por allí algunos dijo, doctor, quedó mal operado. Yo los veo a todos muy lindos esta noche y yo quedé bien operado. Jesús nos hace hermosos. Somos los hijos amados de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro amado Padre, gracias por el regalo de vida de hoy. Gracias por darnos el privilegio de venir a esta tu casa de oración y de adoración para estudiar tu santa palabra, para saber que nos amas inmensamente, que tienes un propósito para nuestra vida y que esta semana nos vas a dar lo mejor. Y esta noche lo mejor es Jesucristo. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe en las decisiones que debamos tomar hoy, porque queremos vivir en tu nuevo reino. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. La palabra del Señor nos menciona un testimonio de un hombre que no conocía a Jesús. Pero este hombre tenía la particularidad que era un hombre muy religioso. Tan religioso que rayaba en lo fanático. Era un hombre muy ilustrado, de hecho pertenecía en una posición muy importante allí en su religión. Y él pensaba que lo que estaba haciendo era lo mejor. Porque él cuenta en su testimonio que aquellos que se identificaban con Jesús deberían ser completamente eliminados. Y empezó una tarea de persecución, autorizado por unas cartas especiales que le hicieron en el Sanedrín, allí en Jerusalén, donde estaba el centro de la religión judía. Y ese día él salió rumbo a una población, Damasco, para poder tomar cautivos o prisioneros aquellos que se consideraban seguidores de Jesucristo. Él pensaba que estaba haciendo bien,
Porque muchas veces, mis amigos y hermanos, pensamos que estamos haciendo bien. Y esta noche queremos enfatizar y estudiar no acerca de un cambio de religión, pero sí de un cambio de relación. Porque podemos ser muy religiosos, como le sucedía a Saulo de Tarso, pensando que estamos haciendo lo mejor, cuando no es ese el verdadero camino, la verdad y la vida, tal como es en Cristo Jesús. Y narrando su experiencia, dice que acercándose a esa población, hay una luz tremenda que viene, lo enceguece, él cae al piso, y entonces en esa tribulación, en esa confusión, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él queda impactado por esa voz. Porque, mis queridos amigos y hermanos, ese Padre de amor del cual estudiábamos anoche, busca todas las maneras para que nosotros podamos entrar en una relación con Él. Una relación en la cual experimentemos su amor, su justicia, su misericordia, su perdón, que pueda ser posible recibir lo mejor de Él. Y la reacción de Él es preguntar: Señor, ¿y tú quién eres? Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una persona que estaba realizando una tarea equivocada, pensando que le estaba haciendo lo mejor a Dios y a su iglesia. Y comienza ese proceso a través del cual Saulo llega a ser el gran apóstol San Pablo. Porque él reconoce que el Evangelio de Jesús es poder para salvación. Porque él reconoce que no es simplemente información o algo exterior en nuestra vida, sino que es una relación, una vivencia permanente con Él. Y en una de las epístolas más hermosas, escritas cuando él era prisionero en Roma desde la cárcel mamertina, Filipenses, el capítulo 1, y podemos leer allí en nuestras Biblias, Filipenses, el capítulo 1, si alguno de nuestros amigos no ha traído una Biblia, quien le invitó puede facilitarle para que lo lea allí, Filipenses 1:21, Pablo resume su experiencia de haber encontrado lo mejor cuando escribió: porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo, y el morir es ganancia. En otras palabras, para Pablo ahora, en este encuentro que tuvo con Él, en esta relación nueva con Él, cuando entra a la ciudad, entró ahora sin visión y es llevado a una casa. Y el Señor le habla a uno de los discípulos, Ananías, para decirle: ve a la casa de fulano de tal, allí está Saulo de Tarso. Y Ananías le dice: Señor, ¿cómo así me mandas donde Saulo? Si vino a perseguirnos, a acabar con nosotros. No te preocupes, yo ya le he hecho el toque del amor. Solamente ve y cumple tu ministerio. Y a través de Ananías, colocando las manos sobre él en oración, él recobra la vista, decide ahora lo que cada uno de nosotros somos llamados a hacer cuando anhelamos ser auténticos discípulos del Señor Jesucristo. Se le dijo a Saulo: necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Así que Saulo ahora fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando su ministerio como un apóstol dedicado y amante de Cristo Jesús.
Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿quién es Jesús para ti en esta noche? Podemos decir, al igual que Pablo, para nosotros Jesús es lo máximo, lo más importante en nuestra vida, es lo mejor para nosotros. Quiero decirles que hay un hermoso pensamiento que me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo con ustedes, porque en ese pensamiento leemos esta hermosa declaración que aparece en el libro Testimonios para los Ministros de la escritora cristiana Elena de White, quien dijo lo siguiente: Cristo Jesús lo es todo para nosotros, el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Qué bueno que esta noche podamos irnos a casa con esa seguridad, que no hemos perdido el viaje a este lugar, porque nos vamos a casa con lo mejor. Y eso, como lo menciona este pensamiento, es tener a Jesús en nuestra vida. En Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Las buenas nuevas fueron dadas por los ángeles en las colinas de Belén. Cuando anunciaron a los pastores: hoy ha nacido un Salvador que es Cristo Jesús. Y la noticia, en forma especial, la menciona San Mateo en ese capítulo 1, el versículo 21. San Mateo, leemos allí en nuestra Biblia, en el capítulo 1 y el versículo 21, cuando el escritor nos menciona acerca de Jesús con esas palabras hermosas. San Mateo 1:21. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, mis amigos, es nuestro auténtico Salvador. Y decíamos el Salvador porque Él pagó el rescate que nosotros no podíamos pagar. Vimos el sábado y anoche lo que el pecado, es decir, desplazar a Jesús del primer lugar de nuestra vida, a Dios del primer lugar de nuestra vida, causa en el ser humano. Y que estamos condenados a la separación y a la muerte eterna. Pero cuando se habla de Jesús como nuestro Salvador, se habla de Él como el camino, como la verdad, como la vida. Se presenta a Jesús como el gran pastor que da su vida por las ovejas. Se presenta a Jesús como la luz del mundo. Se presentó a Jesús como el pan de vida. Se presentó a Jesús como el gran sanador. Cuando aquel leproso se acerca, aquel hombre despreciado, aquel hombre en desgracia, porque tener la lepra en el tiempo de Jesús era una terrible desgracia. El leproso tenía que abandonar su casa, tenía que abandonar la comunidad, tenía que abandonar la iglesia. Debería ir a morar en un lugar solitario, tal vez buscando otros leprosos en cuevas, soportando el frío, el calor, el desprecio de la gente. Cuando se acercaban a una población tenían que hacer sonar una especie de campanita y gritar: inmundo, inmundo, y la gente corría porque tenían temor al contagio. Y en esa mañana, cuando Jesús estaba allí, los evangelios narran cómo este hombre escucha que Jesús está allí y la esperanza renace en su corazón. Y él piensa: si él ha podido hacer algo con otros, sanar a otros, también me puede sanar a mí. Y se acerca: por favor, Señor, ten misericordia de mí. La gente se va, tratan de impedir que se acerque a Jesús. Pero él se acerca y hace lo que nadie haría. Lo toca. El toque del amor, el toque de la gracia, el toque de la misericordia. Quiero ser limpio. Y al instante el hombre fue totalmente sanado.
Ese es Jesús, el verdadero amigo, el hermano mayor, dice la Escritura. Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor en este momento en el santuario celestial. Jesús, podemos acercarnos a Él con confianza. Y me encantan las palabras de Pablo escribiendo a los hebreos en el capítulo 4, los versículos 15 y 16. Leamos esta hermosa declaración de Pablo, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice el apóstol: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos, tenemos esa invitación cariñosa de parte del Señor, que podamos acercarnos con confianza a Él, que podamos entender que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Decimos pues que Jesús es lo mejor para nosotros, porque en esa oración de Jesús, en San Juan 17, mencionó algunas cosas sumamente importantes. En primer lugar, orando, Jesús dijo: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hacer de Jesús lo mejor para nosotros, mis amigos, significa en primer lugar conocerlo. Y lo podemos conocer a través de la revelación que Él mismo nos ha dado en las Sagradas Escrituras. De allí que es importante que nosotros podamos estudiar este libro como la carta del Dios que tanto nos ama. Durante un tiempo se prohibió el estudio de las Sagradas Escrituras. Y fue un tiempo de oscuridad espiritual, un tiempo terrible que vivió los habitantes del planeta Tierra en ese momento. Pero luego he rescatado ese libro. Aparece la imprenta, Gutenberg, se imprime la Biblia, comienza a ir a diferentes lugares, comienza ese gran movimiento de la Reforma cristiana, donde se exalta a Jesús como el auténtico Salvador, que no era por las penitencias, que no eran por las cosas que yo compraba o pagaba para tener un favorcito con Dios, sino porque yo me acercara a Él con confianza, como leímos con Pablo, por medio de la fe, y Él nos escucha y nos responde porque nos ama. Pero también en esa oración dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa oración sigue vigente para nosotros, porque luego en el versículo 17 de San Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Significa, queridos amigos y hermanos, que cuando entramos en comunión con Él, cuando estudiamos su palabra como lo estamos haciendo durante esta semana, cuando permitimos que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón, cuando lees una frase allí en la Biblia y le dices al Espíritu del Señor: párame donde tengas un pensamiento especialmente para mí. Y al saber de ese pensamiento, pregúntale: ¿qué significa esto? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? Porque no es solamente leer la Biblia, es permitir que se encarne en nuestra vida, que sea parte de nuestra existencia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esa oración hermosa termina diciendo: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que todos en esta iglesia de redención sean uno, como Jesús es uno con el Padre. Que todos en tu familia puedan ser uno, porque Cristo es real en nosotros. Que podamos entender que estamos para apoyarnos, para que la persona que se ha resbalado, la persona que se ha caído, podamos extender la mano para levantarle,
como Jesús lo hizo tantas veces. De esa forma, Jesús es lo mejor para nosotros. Y aparece la declaración que mencionamos: Cristo Jesús lo es todo para nosotros, el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Pero hacer de Jesús lo mejor para nosotros significa seguir el consejo que recibimos también del apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y déjenme contarles algo. Cuando vivimos en México, trabajamos allí en la Universidad de Montemorelos. El Señor nos dio la oportunidad de disfrutar de 5 años maravillosos allá, pastoreando la iglesia, la universidad. Y teníamos contacto con los estudiantes universitarios, los que estudiaban medicina, enfermería y las diferentes carreras que se dan allí en Montemorelos. Y teníamos un grupito de muchachos con los cuales todas las mañanas salíamos a caminar y a correr. Llegábamos hasta un sitio que se llama el Ojo del Agua, donde es un nacimiento natural y allí han hecho una piscina natural. Así que llegábamos con los muchachos, corríamos, nos dábamos un bañito, regresábamos trotando y ya al final caminando. Bueno, llegábamos hasta el lugar allí de la universidad. Un día de regreso, casi llegando, a mí se me acabó el oxígeno y me paré. Y entonces los muchachos comenzaron: pastor, vamos, ánimo, vamos. Pero yo estaba cansado, ya no podía más. Y de pronto escucho que de una de las casas que estaban al frente, que eran casa de los maestros, comienzan a decir o a gritar: corre, 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 corre. Y a mí me dio como pena, ¿cierto? Y corre, corre. Bueno, no sé cómo, tomé aire y seguimos corriendo y llegamos. Por la noche me encuentro con el profesor que vivía en esa casa, el maestro de esa casa. Y le digo: profe, ¿sabe que esta mañana me pasó algo muy simpático? Venía corriendo con los muchachos, se me acabó el oxígeno y me paré. Y de su casa alguien comenzó a decirme: corre, 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 corre. Y el profesor comenzó a reírse. Y se reía. Yo le dije: ¿por qué se ríe? Pastor, ¿usted sabe quién le decía corre, corre? No, ¿quién? El lorito de la casa. Veía a los muchachos correr y el lorito corre, corre. Y yo dije: bendito es el lorito que me dio ánimo. ¿Sabes? En esta carrera, la vida cristiana, cuando buscamos lo mejor, el Espíritu del Señor está para decirnos: corre, 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 corre. Pero no solamente correr, nos invita a hacer algo sumamente importante. Vamos a leer el versículo 2, Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. En esta versión dice lo siguiente: fijos los ojos en Jesús. En la versión que tenemos al frente dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó en el trono, a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el pastor de la iglesia. Amén. No hay muchos amenes. Puestos los ojos en el sacerdote de la iglesia. Tampoco hay amenes. ¿Y por qué no decimos amén? ¿En quién debemos poner nuestros ojos? En Jesús, mis amigos. Él nunca falla. Nosotros somos falibles, nosotros nos equivocamos. Pero la invitación aquí de Pablo es: puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si queremos recibir lo mejor, si queremos ir adelante en victoria en esta carrera de la vida cristiana que significa seguir a Cristo Jesús, necesitamos seguir el consejo que aquí nos da el apóstol San Pablo. ¿Y qué significa fijar los ojos en Jesús? Significa buscar a Dios en primer lugar. Mis queridos, en este mundo que vivimos con los trabajos, las ocupaciones, muchas veces en la mañana hacemos las cosas a la carrera, el baño, la comida, el desayuno y salimos corriendo. Y por allá una oracioncita, un rezo de carrera: Señor, acuérdate de mí, corra. Cuando debe ser empezar el día ¿con quién? Con Dios. ¿Y sabes qué pasa? Jesús lo enseñó de esta manera:
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les vendrán por añadidura. ¿Lo creen? Si lo creemos, lo veremos. Si no lo has probado, te invito a que a partir de mañana lo pruebes. Saca un tiempecito, abre esa Biblia que tienes, o simplemente arrodíllate o de pie, órale al Señor, habla con Él como un amigo. Hay una diferencia entre orar y rezar. Rezar es repetir algo. Orar es poder conversar con ese amigo, agradecerle por la vida, agradecerle por la familia, agradecerle por la salud, agradecerle porque tienes una arepita y un caldito para tomarte en la mañana, agradecerle por esto, por lo otro, y luego sí decirle: Señor, por favor, camina conmigo este día. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas van a ser diferentes, porque si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Buscarlo en primer lugar. Significa liberarnos de todo peso, porque aquí en Hebreos, el capítulo 12, en el versículo 1, menciona Pablo que debemos despojarnos de todo aquello que es un peso. ¿Estamos sufriendo con una carga en nuestra vida? ¿Nos hemos equivocado? ¿Hemos ofendido a alguien? ¿Alguien nos ofendió? ¿Estamos viviendo esta noche todavía con un resentimiento, con una amargura que está destruyendo tu vida o la vida de tu familia? Mi querido, mi querida, esta noche no nos vamos a ir a casa sin dejar ese peso a los pies de Cristo Jesús. Él dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pruébalo y encontrarás esa paz, esa delicia, ese gozo de poder fijar tus ojos en Él y confiar en Él. Pero también significa parecernos más ¿a quién? Y aquí está el mejor método para parecernos a Él. ¿Sabes cómo es? Pablo dice en 2 Corintios 3:18: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando tú contemplas al Señor, tú y yo somos transformados. Muchas cosas cambian. ¿Y sabes? El último en darse cuenta eres tú. El primero en darse cuenta es el esposo, la esposa, los hijos. Algo le ha pasado a mi papá o a mi mamá. Algo le ha pasado a mi esposo o a mi esposa. Ahora es diferente. Ahora se parece más a Jesús. Amén. Qué bueno que nosotros podamos vivir esta experiencia de poder fijar los ojos en Jesús. ¿Por qué, mis queridos? Jesús es lo mejor por varias razones. Porque su amor es para nosotros 4 cosas sumamente importantes. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, un versículo muy importante en nuestra Biblia. Pero gracias a Dios, ustedes son ahora ¿de quién? ¿De quién somos? De Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho 4 cosas muy importantes. En primer lugar, sabiduría. En segundo lugar, justificación. En tercer lugar, santificación. Y en cuarto lugar, redención. Porque, mis amigos y hermanos, esta noche podemos afirmar que Jesús es poder de Dios para salvación. ¿Y de qué manera podemos entenderlo? Podemos entender esta gran verdad. Vamos a usar el siguiente gráfico para que podamos entender que el ser humano es un ser cuadridimensional. ¿Qué significa esto de cuadridimensional? Que el ser humano, cuando fue creado por Dios, Dios le dio una mente, Dios le dio una voluntad, Dios le dio emociones. Esa mente, esa voluntad, esas emociones estaban en el cuerpo. Por eso decimos un ser cuadridimensional. Y miremos cómo el pecado afectó esa mente que se complacía en relacionarse con el Señor.
Esa mente que se deleitaba en colocar a Dios en primer lugar. ¿Y cómo lo afecta? Pablo nos dice allí en Romanos 1:21 que esa mente fue entenebrecida, fue oscurecida, de tal manera que negamos la existencia de Dios. De tal manera que dice el necio en su corazón: no hay Dios. De tal manera, mis queridos amigos y hermanos, que somos afectados y que esa mente ya no tiene esa capacidad de poder entrar en ese conocimiento de quién es Dios para nosotros. La segunda parte o la segunda dimensión, decíamos, que Dios le dio al hombre, ¿qué cosa? Una voluntad. Y esa voluntad era libre, era una voluntad que también se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Pero cuando aparece el pecado, ahora Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21, que es una voluntad esclavizada. Pablo dice allí: el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso lo hago. ¿Es eso cierto? ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado muchas veces. Venimos a reuniones como estas, fin de año, cuando se reúne la familia, hacemos propósitos. Y este año sí voy a hacer de esta manera. Y no ha pasado la primera semana cuando estamos haciendo lo que no queríamos hacer, haciendo lo que prometimos que no íbamos a hacer. Una voluntad débil. De tal manera que Pablo siente ese como un problema tan grande, que en el versículo 24 de ese capítulo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de esta voluntad esclavizada? ¿Qué le sucedió a las emociones que Dios puso en el hombre? ¿Qué le pasó a las emociones? Fueron pervertidas. Vamos allí a Gálatas, por un momentito en sus Biblias, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y notemos lo que nos explica el apóstol Pablo allí. El hombre que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. El hombre que entendió lo que significa el amor y el poder transformador de Dios. Y notemos que allí en Gálatas, el capítulo 5, nos habla de por qué las emociones fueron pervertidas. Versículo 19, 20 y 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes a estas. Emociones pervertidas que nos causan tanto dolor, que nos llevan al sufrimiento, a la destrucción de los hogares, de la familia, de individuos. Afectan nuestra comunidad, nuestra sociedad. Y entonces nos sentimos impotentes por esto. Y ahora, con una voluntad esclavizada, con una mente entenebrecida, con emociones pervertidas, ¿qué le pasó al cuerpo del hombre, mis amigos? Dice Isaías capítulo 1, versículo 6, que desde la puntita de la cabeza hasta el dedo pequeñito no es herida, hinchazón y podrida llaga. Estamos enfermos, estamos con achaques, estamos con problemas, cada día luchando con situaciones difíciles en nuestra vida. Si termináramos allí, no fuéramos a casa, nos íbamos sumamente aburridos esta noche. Pero alabo a Dios porque tenemos buenas noticias, porque el Evangelio de Dios son buenas nuevas, porque esta noche el Señor quiere que tengamos lo mejor. ¿Y lo mejor quién es? Jesucristo es lo mejor. Me pregunto, ¿cómo Jesús nos puede ayudar en esta situación? ¿Qué ha hecho el Padre a través de Jesucristo y el Espíritu Santo para traer el antídoto a cada uno de estos problemas, a estos venenos que afectan el ser humano? Notemos que la palabra nos dice allí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, están los 4 remedios de parte de Dios para ese problema.
En primer lugar, para la mente entenebrecida, ¿qué nos ofrece el Señor? Sabiduría de Dios. Por eso el hombre más sabio que vivió en la tierra después de Jesucristo, Salomón, dijo: el principio de la sabiduría es el temor o la reverencia de Dios. A través de su carta de amor hay sabiduría divina, sabiduría para tomar buenas decisiones, sabiduría, muchachos que están estudiando en el colegio, en la universidad. Hay materias, hay cosas que nos afectan y nosotros queremos salir adelante, pues vamos a pedirle sabiduría, porque el apóstol dice, Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Prueba al Señor de esa manera. Antes de leer tu materia, de entrar a estudiar, hazle una oración al Señor: Señor, dame la sabiduría que necesito, y el Señor te la va a conceder. Amén. Para la voluntad, ¿cuál es el remedio de Dios? Justificación. ¿Qué es justificación? Es acreditarle a alguien que no merece algo especial que necesita. Es poner la justicia de Cristo, su vida perfecta en este planeta Tierra. Y me gusta ilustrarlo de esta manera. El diablo siempre está para acusarnos. Nos presenta las cosas muy facilitas. Y entonces, aquí en Colombia sí puedo usar el término porque lo usamos los colombianos, el diablo quiere que ofrezcamos o demos papaya. Y entonces nos presenta las cosas así bien facilitas. Y resulta que después que caemos, viene el sentimiento de culpabilidad. Dios ya no te perdona, la embarraste, no tienes. Y allí vienen las acusaciones. Y entonces Él es especialista en sacar una lista larga de tus fallas y de las mías. Y cuando nosotros miramos esa lista, no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando fijamos los ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe, y reconocemos que somos pecadores, reconocemos que su justicia Él nos la ofrece gratuitamente. Y Pablo menciona: no por obras para que nadie se gloríe, es un regalo del Señor. Y cuando tú y yo lo aceptamos como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestra vida, dice la palabra que Él nos cubre con su manto de justicia. Ahora Jesús viene y se coloca aquí al frente de la lista. Y cuando el diablo llega para señalar, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres? No es que ella hizo esto y esto, o que él hizo esto y esto. Jesús le dice: vete, Satanás. Ella me aceptaron como su Salvador personal. Yo di mi vida por ellos en la cruz del Calvario. Mi sangre los limpia de todo pecado. Les he colocado mi justicia. Y ahora el diablo no puede ver nada porque Jesús nos cubre. Y me encanta cómo la hermana Juárez menciona esta escritora cristiana maravillosa en El Camino a Cristo, página 62. El Padre nos ve como que si nunca hubiéramos pecado. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. Pero también el Señor nos ofrece para las emociones pervertidas. ¿Qué nos ofrece el Señor? Volvamos a la lista de Gálatas, allí en el capítulo 5. Y ahora leamos los versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es, mis amigos? A ver, léanlo conmigo. Amor, ¿qué más? Seguimos al siguiente versículo. ¿Les gusta? Es maravilloso. ¿Cómo cambia el cuadro? Ahora el Señor nos ofrece la santificación. Es decir, que ahora la vida de Jesús ocupa ese lugar que antes ocupaba esas emociones afectadas y pervertidas. Y ahora, mis amigos,
con una mente, con sabiduría. La voluntad, somos justificados. Emociones santificadas, nos espera algo maravilloso, la redención. Me encanta el nombre de esta iglesia cristiana adventista, la iglesia Redención, porque eso es lo que nos promete el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 4, nos habla de esa redención gloriosa. Y Pablo la presenta de esa manera, cuando dice que ese cuerpo enfermo va a ser transformado. Primera de Corintios capítulo 15, dice que cuando regrese Cristo, los muertos que resuciten, que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, porque Él proclamó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Van a resucitar, no con un cuerpo corruptible, sino incorruptible, con un cuerpo nuevo, con una transformación. Y dice Pablo: y nosotros los que vivamos, y esa es la voluntad del Señor, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Lo que el Señor nos ofrece es lo mejor, ¿sí o no? Nos ofrece lo mejor. Y lo mejor, como hemos visto esta noche, es Cristo Jesús. De allí que la invitación cariñosa que aparece en el libro El Colportor Evangélico, página 51, es: hemos de revestirnos individualmente del Señor Jesucristo. Para cada uno de nosotros, Él debe llegar a ser sabiduría, justificación, santificación y redención. Hace algunos años atrás, tuve el privilegio de ir a ese hermoso país que es Costa Rica. Allí la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una universidad y me invitaron para tener una semana especial como esta allí en nuestra universidad. El día martes, cuando terminé en la noche la presentación, vino un caballero y se acercó, me dijo: Pastor Rodríguez, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Así que nos fuimos a un lugarcito, nos sentamos a conversar. Y me dijo: ¿sabe? Yo estoy aquí como un milagro de Dios. Y entonces empezó a contarme de su vida. Y se presentó: soy el ex coronel Hugo Ortega del ejército sandinista. Yo asistí de niño una vez allá a la iglesia adventista, mi madre, una adventista del Séptimo Día, una mujer muy cristiana, muy creyente, mucha oración. Pero llegó el momento cuando yo pensé que la solución para el hombre estaba en la política y sobre todo en las armas. Así que me uní a ese movimiento, luchamos, obtuvimos el poder cuando cayó Somoza y el comandante Ortega quedó al frente de Nicaragua. Él era nicaragüense. Y entonces me dice, vino ese proceso allí. Un día hubo un enfrentamiento entre los paras, o la contra, más bien le llamaban ellos, la contra guerrilla, y nosotros. Y desafortunadamente ese día se dio de baja a mi propio tío, que era de la contra, y yo participé de esa muerte de él. Pasaron varios días, varias semanas. Había un momento en mi vida, llegó un momento en mi vida que me sentía insatisfecho, no tenía paz, luchaba. Así que decidí ir a visitar a mi mamá y mi mamá me dijo: Hugo, he estado orando al Señor para que tu fe no falte. He estado clamando al Señor para que entregues tu vida a Cristo Jesús. Hijo, es lo mejor que puedes hacer. Pero mamá, ahora tengo una posición, soy coronel acá, estoy realizando esta tarea por el pueblo, por la patria, por la revolución, le decía él. Mi mamá me dijo: Hugo, busca al Señor. Entonces decidí hablar con el comandante Ortega, pedí autorización para que me dieran de baja para ir a Costa Rica o venir aquí a Costa Rica, me contaba él allí, para hacer un programa de estudio financiero. Y llegué a esta universidad. Y aquí empecé a tener un conocimiento más pleno de quién es Jesús.
cuánto lo necesito. Lo que Él ha hecho para darme su sabiduría, su justificación, que Él quiere también santificar mi vida. Él quiere darme lo mejor. Y yo esta noche, cuando usted hizo el llamado, yo sentí el toque del amor de Dios, del Espíritu de Dios. Y por eso me levanté y vine al frente en el momento de la oración, porque yo quiero empezar una nueva vida. Quiero permitirle que el Señor sea real en mí, que yo pueda ser un discípulo auténtico de Cristo Jesús. Lo felicité por esa decisión. Teníamos para el próximo sábado unos bautismos, como ya al sábado pasado tuvimos aquí, como el bautismo que el próximo miércoles un oficial del ejército, que el sábado tomó su decisión por Cristo, que su esposa ha estado viniendo y él ahora tomó la decisión de, junto con su esposa, apoyar y ser bautizado el próximo miércoles en la noche en este lugar. Y ser bautizado, mis amigos, es ese acto que Jesús instituyó, en el cual en la pila bautismal somos sumergidos por unos momentos, significando una muerte a la vida separada de Jesús y empezar una nueva vida con Él. Que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, recibir el Espíritu Santo y ser un hijo o una hija de Dios. Que vamos a seguir nuestra caminata, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces me dijo, Pastor Rodríguez, pero tengo un problema. Tengo que darle la noticia a mi mamá que yo participé de la muerte de mi propio tío, y esto no me deja en paz. Lo invité a orar, le dije que íbamos a estar orando esa semana. Hugo Ortega tuvo una lucha tremenda. El viernes por la noche llegó y me dice, Pastor, quiero hablar con usted antes que se suba a predicar, ¿sí? Y me dijo, mire, Pastor, hoy hablé con mi mamá. Hoy le dije, mami, sé que las oraciones que has hecho por mí, Dios las ha contestado. No solamente vine a estudiar en la universidad, aquí he tenido un encuentro realmente con Jesucristo. Quiero entregar mi vida a Él mañana. Mi mamá se puso feliz y ahora yo hice un silencio. Pero mamá, yo cometí una falta muy grave, un pecado que ya le confesé a Dios, pero tengo que decírtelo. ¿Y cuál es? ¿Qué te pasó? Y entonces él le dijo, mamá, quiero que me perdones. Yo participé en la muerte de mi tío en ese combate. Hubo un silencio, me contaba él. Y al cabo de ese silencio la mamá le dijo, Hugo, yo ya lo sabía y yo ya te había perdonado. Ese es el amor de Dios. Él ya lo sabe, Él ya nos ha perdonado si venimos a Él de todo corazón. El sábado después del bautismo, cuando salimos, me entregó esta bolsita que cargo con mucho cariño, porque me dijo, Pastor, cuando hable de Jesús y de entregar la vida, muéstrele a las personas esa medalla, la más alta condecoración del ejército sandinista. Él la llevaba, esa medalla, y me dijo, Pastor Rodríguez, se la entrego, porque quiero decirle lo siguiente. Antes de hoy, mi lema era, todo por el pueblo, todo por la patria, todo por la revolución. Mi lema de aquí en adelante es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se cantó un himno mientras él era bautizado. Y me gustaría que nuestros amigos o mi hermano que tocó ese violín tan hermoso, si es posible, o alguien al piano nos pudiera acompañar, para que podamos escuchar las palabras de ese hermoso himno que cantamos en el bautismo del comandante Ortega, 269, prefiero a mi Cristo. Porque ese himno, queridos amigos y hermanos, habla de una manera extraordinaria. Ese himno nos dice, prefiero a mi Cristo al vano oropel.
Prefiero su gracia, riqueza sin fin. A casas y tierra, prefiero a Él. Será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser el rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. ¿Quién es la primera persona esta noche que se va a levantar donde está para decir: yo también prefiero a mi Cristo? Quiero decirle: mi Jesús, te agradezco porque me has dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Como aquel hombre ex comandante, deseo decirle a mi Jesús: Señor, aquí está mi vida, te prefiero a ti desde ahora en adelante. ¿Hay alguien en esta noche que colocándose en pie quiere decirle eso al Señor? Gloria a Dios, prefiero a mi Cristo. Qué maravilloso esa pareja que se coloca allí atrás. No hay gozo mayor, mis hermanos y amigos, que poder decirle sí a Jesús. La invitación esta noche se extiende a todos los que estamos aquí en el salón, porque podemos ser cristianos durante un tiempo, pero no hemos experimentado la experiencia de santificación en el Señor. Y esta noche queremos decirle: Señor, ya me has justificado, pero necesito que me santifiques con tu Espíritu Santo. Hay cosas en mi vida, en mi carácter, en mi genio, en mi manera de ser, que todavía no se parece a Jesús. Por lo tanto, te ruego, al colocarme en pie, que me santifiques, Señor, con tu Espíritu Santo, y que me permitas vivir para ti desde ahora y para siempre.